Nunca imaginó que la verdad que guardaba su familia por 30 años cambiaría su vida por completo. Basado en hechos reales. Desde pequeño, Miguel siempre sintió que había algo extraño en su familia. Sus padres eran cariñosos, pero ciertos silencios y miradas furtivas hacían que algo estuviera oculto. Cada reunión familiar parecía esconder pequeños misterios que él no comprendía. A medida que crecía, su curiosidad se volvió más intensa. Notaba conversaciones interrumpidas cuando él entraba en la habitación, documentos que desaparecían y recuerdos que sus padres evitaban compartir. La sensación de que algo no encajaba nunca lo abandonaba. Con 30 años, Miguel decidió que era hora de enfrentar la verdad. Revisó cajas antiguas de fotos y cartas, buscando pistas que nadie le había dado. Cada hallazgo despertaba emociones encontradas: miedo, sorpresa y una creciente necesidad de descubrir todo. Las pistas eran pequeñas, casi insignificantes: una carta sin remitente, una foto incompleta, un nombre que nunca había escuchado. Sin embargo, juntas empezaban a dibujar un mapa de secretos familiares que podrían cambiar su vida. Cada descubrimiento hacía que Miguel sintiera un nudo en el estómago. La familia continuaba con la rutina diaria, ignorante de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Él no podía imaginar lo que encontraría. Miguel empezó a hablar con parientes lejanos, intentando reconstruir fragmentos de historias olvidadas. Cada conversación traía recuerdos fragmentados, contradicciones y más preguntas que respuestas, aumentando la tensión en su corazón. Una tía le confesó algo que había callado durante años: hay cosas que no te contaron porque temían cómo reaccionarías. Esa frase resonó en Miguel como un eco que le pedía seguir investigando. No pasaba un día sin que su mente volviera a las pistas que había encontrado. La sensación de que estaba a punto de descubrir algo monumental crecía, y la ansiedad mezclada con esperanza lo mantenía despierto por las noches. Miguel sentía que cada paso lo acercaba a una verdad que cambiaría todo. La emoción era intensa y la incertidumbre aún mayor. ¿Qué secreto podía ser tan grande que nadie había hablado de él durante 30 años? Finalmente, decidió abrir un viejo armario donde su padre guardaba documentos importantes. Lo que encontró allí lo dejó sin aliento, confirmando que la vida que conocía estaba a punto de transformarse. Entre papeles amarillentos y fotografías antiguas, Miguel descubrió un hecho que nunca imaginó. Una revelación que explicaba comportamientos, secretos y silencios de toda su familia durante décadas. La mezcla de emociones era abrumadora: tristeza, confusión, pero también una extraña sensación de liberación. Todo lo que había sido ocultado cobraba sentido de repente, y el pasado parecía más cercano que nunca. Miguel comprendió que algunas verdades, aunque dolorosas, eran necesarias para seguir adelante. Su vida y su relación con la familia nunca volverían a ser iguales, pero ahora podía enfrentar el futuro con claridad. La revelación cambió la manera en que veía a cada miembro de su familia. Aquello que permaneció oculto por tanto tiempo, ahora estaba al descubierto, y Miguel sentía que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Con el corazón lleno de emociones contradictorias, Miguel decidió que era momento de reconstruir su vida y aprender del pasado. Lo que descubrió después de 30 años no solo cambió su historia, sino que también le enseñó el valor de la verdad y la resiliencia. Después de descubrir el secreto, Miguel sintió una mezcla de alivio y miedo. Todo lo que creía saber de su familia ahora estaba cuestionado, y debía decidir cómo enfrentar a quienes habían mantenido la verdad oculta durante tanto tiempo. Se sentó a reflexionar durante horas, revisando cada detalle de lo que había encontrado. Cada foto, carta y documento revelaba nuevos matices, nuevas historias que nadie le había contado, y le hacía replantearse su pasado y su presente. Decidió que primero necesitaba entender a cada miembro de su familia, antes de confrontarlos. Sus padres, hermanos y parientes lejanos tenían sus motivos, y él debía escucharlos para comprender la magnitud de lo que había sido ocultado. Llamó a su hermana mayor, quien parecía nerviosa y sorprendida al recibir su mensaje. Durante la conversación, ella empezó a relatar recuerdos que Miguel desconocía, revelando más secretos que habían permanecido enterrados por décadas. Cada nueva revelación aumentaba la mezcla de emociones: sorpresa, tristeza, curiosidad y un impulso intenso de buscar justicia y comprensión. Miguel sabía que su vida estaba entrando en un capítulo que jamás imaginó vivir. Con la verdad emergiendo lentamente, Miguel decidió visitar lugares importantes de su infancia. Cada sitio guardaba recuerdos,
Y también pistas que podían ayudarlo a comprender por qué su familia había ocultado ciertos hechos durante 30 años. Mientras caminaba por su antiguo barrio, recordaba momentos felices y tristes, conversaciones que antes parecían normales y ahora cobraban un significado completamente distinto. Todo lo que había vivido se transformaba bajo la luz de la nueva información. Encontró a un amigo de la infancia que también conocía fragmentos del secreto familiar. Juntos reconstruyeron episodios olvidados, anécdotas que parecían insignificantes pero que ahora formaban parte de un rompecabezas más grande. Cada conversación le daba nuevas piezas para armar la historia completa. La sensación de estar más cerca de la verdad crecía con cada paso, pero también lo llenaba de incertidumbre sobre cómo sería recibido por su familia. Miguel sentía que cada día que pasaba lo acercaba a un momento decisivo. La tensión aumentaba, y la expectativa de enfrentar la verdad lo mantenía alerta, con el corazón latiendo fuerte ante lo que estaba por descubrir. Finalmente, decidió confrontar a su padre. La conversación fue intensa, llena de emociones reprimidas por años. Su padre comenzó a relatar la historia completa, explicando los motivos detrás de cada silencio y cada decisión que había tomado. Miguel escuchaba atento, mientras emociones de sorpresa, tristeza y alivio se mezclaban en su corazón. Cada explicación aclaraba dudas y mostraba las razones detrás del secreto que había permanecido oculto por tanto tiempo. Comprendió que algunas verdades, aunque dolorosas, eran necesarias para proteger a ciertos miembros de la familia. La revelación no solo lo sorprendió, sino que también le enseñó a ver las acciones de sus padres desde otra perspectiva. La conversación con su padre permitió a Miguel liberar años de tensión y emociones reprimidas. Por primera vez en décadas, pudo hablar con franqueza, expresar sus sentimientos y entender la complejidad de su familia. Al terminar, Miguel sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Aunque la vida nunca sería la misma, ahora podía mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva y un corazón más fuerte, listo para enfrentar los desafíos que vinieran. Después de la conversación con su padre, Miguel decidió profundizar aún más en los secretos de su familia. Sentía que había más detalles ocultos que podrían cambiar su perspectiva y revelar aspectos que nadie se había atrevido a contar. Comenzó a revisar fotografías antiguas, diarios olvidados y cartas escondidas en cajones polvorientos. Cada documento parecía susurrarle fragmentos de historias que habían permanecido en silencio durante décadas. Mientras más descubría, más comprendía la magnitud de lo que su familia había ocultado. Cada secreto revelaba decisiones difíciles, sacrificios silenciosos y emociones reprimidas que habían marcado generaciones enteras. La mezcla de emociones era intensa: curiosidad, tristeza y una creciente sensación de que estaba reconstruyendo la historia completa de su familia. Cada hallazgo lo hacía sentir más conectado y a la vez, más cauteloso sobre lo que aún podía encontrar. Sabía que cada nuevo descubrimiento tendría un impacto profundo en su vida y en la manera en que vería a cada miembro de su familia. La tensión y el misterio lo mantenían alerta, con la certeza de que todo cambiaría para siempre. Miguel decidió hablar con sus tíos y primos, buscando confirmar detalles y escuchar versiones diferentes de los hechos. Cada conversación añadía nuevas piezas al rompecabezas, revelando secretos que habían sido cuidadosamente guardados. Algunos relatos lo sorprendieron profundamente. Historias de decisiones difíciles, errores y sacrificios que habían marcado la vida de su familia durante años. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a darle sentido a tantas preguntas sin respuesta. A medida que escuchaba, Miguel sentía una mezcla de emociones: enojo, tristeza y también gratitud. Comprendía que detrás de los secretos había intenciones de proteger y cuidar, aunque el resultado hubiera generado confusión y sufrimiento. Cada nueva pieza de información lo acercaba a una comprensión más profunda de la historia familiar. Sabía que para seguir adelante debía aceptar la verdad tal como era, con todas sus complejidades y contradicciones. Con cada revelación, la sensación de que su vida estaba cambiando se hacía más fuerte. Miguel se preparaba para enfrentar la siguiente fase: tomar decisiones sobre cómo reconstruir relaciones y vivir con la verdad ahora revelada. Finalmente, Miguel decidió enfrentar la situación con honestidad absoluta. Reunió a su familia para hablar de todo lo que había descubierto, exponiendo secretos y sentimientos que habían sido ocultados por años. La conversación fue intensa, con lágrimas, abrazos y momentos de silencio que hablaban más que las palabras. Cada miembro de la familia compartió su perspectiva,
revelando emociones y razones que Miguel nunca había imaginado. A través de este proceso, Miguel comenzó a sanar heridas del pasado. Comprendió que la verdad, aunque difícil de aceptar, era el primer paso para reconstruir vínculos y encontrar paz con su historia familiar. La familia, aunque sorprendida y con emociones a flor de piel, empezó a reconciliarse. La tensión que había permanecido durante décadas lentamente dio paso a un entendimiento más profundo y a la posibilidad de un futuro más unido. Miguel cerró este capítulo con un corazón lleno de reflexión. Sabía que los secretos del pasado no podían borrarse, pero ahora podía enfrentarlos con fuerza, sabiduría y la esperanza de que todo cambiaría para mejor. Con la familia reunida y los secretos finalmente expuestos, Miguel comenzó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. La revelación de décadas no solo cambiaba su perspectiva, sino también la manera en que veía la vida y a sus seres queridos. Cada recuerdo del pasado ahora adquiría un nuevo significado. Las decisiones que antes parecían inexplicables cobraban sentido y él empezaba a entender las razones detrás de cada silencio, cada acción y cada omisión. A pesar de la claridad que obtenía, no podía evitar sentir tristeza por todo lo que se había perdido a lo largo de los años. Las oportunidades que nunca tuvieron, los momentos que se escaparon y las palabras que nunca se dijeron dejaban una marca profunda en su corazón. Sin embargo, junto a la tristeza, surgía una sensación de alivio. Saber la verdad le daba poder para decidir cómo vivir, cómo reconstruir los vínculos y cómo sanar las heridas que habían permanecido abiertas por tanto tiempo. Miguel sabía que este era un momento decisivo. Cada paso que daba ahora definiría la relación con su familia en el futuro, y debía actuar con cuidado, empatía y determinación. Consciente de la importancia de la reconciliación, Miguel empezó a tomar la iniciativa. Buscó conversaciones individuales con cada miembro de su familia para expresar sus emociones y escucharlas de ellos, fortaleciendo la comunicación que durante años había sido imposible. Algunos familiares reaccionaron con sorpresa, otros con lágrimas, y algunos con cierta resistencia. Sin embargo, la voluntad de Miguel de sanar las relaciones y de reconstruir la confianza fue un catalizador para abrir corazones cerrados por años de silencio. Durante esas conversaciones, surgieron historias desconocidas, sacrificios ocultos y momentos de amor que nadie había contado. Miguel se dio cuenta de que cada persona había actuado según sus posibilidades, intentando protegerse y proteger a otros de la manera que podían. Esta comprensión generó un cambio profundo en Miguel. Aprendió que la verdad, aunque a veces dolorosa, podía ser una herramienta para sanar, para construir puentes y para dejar atrás resentimientos que solo lastimaban a todos. Con cada encuentro, Miguel sentía como el peso del pasado se aligeraba. Las relaciones comenzaban a repararse y la familia empezaba a abrirse a nuevas formas de entenderse, respetarse y apoyarse mutuamente. Poco a poco, Miguel comenzó a integrar todo lo aprendido. Las revelaciones del pasado no solo explicaban la historia de su familia, sino que también le enseñaban lecciones sobre perdón, paciencia y amor incondicional. Comprendió que aunque los secretos habían causado dolor, también habían mantenido un equilibrio que, de alguna manera, protegía a cada miembro. Reconocer esto le permitió soltar rencores y enfocarse en lo que podía construir de ahora en adelante. La familia comenzó a planear actividades juntos, conversaciones sinceras y momentos de cercanía que antes parecían imposibles. Miguel se sorprendió de lo rápido que la honestidad y la apertura podían transformar dinámicas que habían permanecido estancadas por años. Con cada gesto, con cada palabra, el ambiente familiar cambiaba. Lo que antes estaba lleno de tensión y secretos ahora respiraba comprensión y apoyo mutuo. Miguel sentía que finalmente la familia estaba encontrando un nuevo camino. Al final del día, Miguel se sentó a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Sabía que los secretos del pasado siempre serían parte de su historia, pero también comprendió que la forma en que decidiera vivir el presente y el futuro sería lo que realmente definiría su vida y la de su familia. Tras semanas de descubrimientos y reconciliación, Miguel sintió que su vida había dado un giro completo. La verdad revelada, aunque dolorosa, le permitió mirar a su familia con nuevos ojos, entendiendo secretos, errores y sacrificios que nunca había imaginado. Cada miembro de la familia comenzó a mostrar cambios sorprendentes. Abrazos más sinceros, conversaciones profundas y gestos de apoyo reemplazaban la distancia y los silencios de décadas, generando un ambiente más cálido y lleno de esperanza. Miguel comprendió que la vida estaba llena de giros inesperados. Lo que parecía una tragedia o un secreto dañino,
se convirtió en una oportunidad para reconstruir relaciones, aprender lecciones valiosas y valorar cada momento juntos. La emoción lo envolvía cada día. Sentía gratitud por haber tenido la fuerza de descubrir la verdad y el coraje de enfrentarla, y también por ver cómo la familia, poco a poco, se transformaba hacia la unión y la comprensión. Con cada paso, Miguel se convencía de que la honestidad y el amor eran más poderosos que cualquier secreto oculto. La vida que creía conocer había cambiado, y ahora tenía en sus manos la oportunidad de escribir un futuro lleno de esperanza. Miguel decidió documentar todo lo que había descubierto. Quería que las futuras generaciones conocieran la historia completa, no solo para aprender de los errores y secretos, sino también para valorar el poder de la verdad y la resiliencia. Las conversaciones familiares se volvieron más frecuentes y sinceras. Cada encuentro estaba marcado por risas, lágrimas y confesiones que fortalecían los lazos y ayudaban a sanar heridas antiguas. A pesar de los desafíos del pasado, la familia comenzó a planear juntos, a apoyarse en cada proyecto y a celebrar los pequeños logros diarios. Miguel entendió que reconstruir la confianza requiere tiempo, paciencia y amor constante. La transformación de la familia fue evidente. Lo que antes estaba lleno de secretos y tensión ahora respiraba comprensión, afecto y unión. Cada gesto de apoyo mutuo reforzaba la lección aprendida. La verdad y la comunicación son la base de toda relación duradera. Miguel se sintió orgulloso y esperanzado. Había enfrentado sus miedos, descubierto secretos ocultos y logrado iniciar un cambio que impactaría a su familia para siempre. Su corazón estaba lleno de paz y gratitud. Finalmente, Miguel reflexionó sobre todo lo ocurrido. Comprendió que los secretos del pasado, aunque dolorosos, no definen nuestro presente ni nuestro futuro. La manera en que enfrentamos la verdad y actuamos con amor es lo que realmente importa. Cada momento vivido le enseñó a valorar la familia, a perdonar errores y a abrir el corazón a nuevas oportunidades. La resiliencia y la fe en que todo puede mejorar se convirtieron en sus mayores aliados. Al mirar atrás, Miguel sonrió al recordar cada obstáculo superado y cada revelación que transformó su vida. La historia de su familia ya no estaba marcada por silencios ni dolor, sino por aprendizaje, unión y esperanza. Con esta nueva perspectiva, Miguel decidió compartir su historia con el mundo. Quería que otros entendieran que, aunque los secretos y dificultades pueden doler, enfrentarlos con valentía y amor puede cambiarlo todo. Si esta historia te tocó el corazón, comenta abajo y suscríbete al canal para más historias reales que inspiran y transforman. La verdad puede doler, pero también puede liberar y transformar tu vida.